profecías bíblicas. La verdad de lo que Dios había declarado y nos queda todavía por delante. En algunos pasajes ya ojéramos la profecía de Daniel, es como que ya volvete un poco hacia atrás, pero para de ahí mirar hacia adelante. El propósito es ver hacia nuestro futuro glorioso y eterno. Mirar hacia donde el Señor desea que miremos. Contemplar y entender desde el punto de vista de Dios lo que tiene preparado para cada uno, de aquí a mañana, para cualquier momento, dentro del llamamiento de Dios para cada uno de sus santos. En estos días ya tomamos como base bastante importante como principios esta referencia de 1 Corintios y 2 Corintios. Pero de ahí ya dejaba algunas que otras referencias para entender con claridad acerca de la obra de cada uno que va a ser manifiesta, dice, que va a venir a luz, y qué plan tiene Dios para cada obra que va a salir a luz. Cómo Dios va a resolver, con quién va a resolver esa obra que va a ser revelada. Va a ser una obra, dice, buena o mala. Y entendimos que hay un varón designado de parte de Dios que va a tomar para resolver esas obras, o buenas o malas. ¿Y cuáles serían las obras buenas? ¿Qué recompensa tendría cada obra buena? ¿Y cuál sería si la obra es mala? Esos son los puntos que estamos viendo. ¿Qué va a hacer Dios si la obra es buena? ¿Qué va a hacer Dios si la obra es mala? ¿Y con quién va a hacer ese trabajo? Entonces el creyente va entendiendo con claridad de lo que tiene a futuro, de lo que la palabra de Dios nos muestra de nosotros un poco más hacia adelante. Y habíamos leído hasta capítulo 1, verso 13 de Apocalipsis, donde hablaba de que Jesús está en medio de las 7 iglesias, ya indicándonos que desde el comienzo de esta dispensación Jesús ha estado obrando en medio de su pueblo y va a estar hasta que se complete la obra, porque Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es la verdad aplicable en estos puntos. Y agregué esta referencia para compartir ahora, para tener claridad sobre estos puntos. Apocalipsis, vamos todavía aquí al capítulo 1, versos 14 al 18, que sería como leer desde el verso 13 al verso 18, porque en Hechos 17 hablaba de que hay un varón designado que va a juzgar al mundo con justicia, y ese varón designado que va a juzgar al mundo con justicia presenta Juan en Apocalipsis 1, 13 al 18. Bueno, Javier, ¿podemos leer esa referencia? Y en medio de los 7, del versículo 13 al 18. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Con esta visión principal se introduce todo el libro de Apocalipsis. Porque decía en el capítulo 1, verso 1, revelación de Jesucristo, para mostrarnos las cosas que deben suceder pronto. Aquí desde el verso 13, entonces presenta la visión que Juan tuvo en Patmos, y luego va a detallar los resultados de esta visión. Aquí presenta a Jesús
Como dijimos, no como el buen pastor. Iba a ser diferente su aspecto si era como el buen pastor. Tampoco presenta a Jesús como sacerdote. Algunos hermanos dicen que este es un aspecto de Jesús como sumo sacerdote. Tampoco. Si era sumo sacerdote, tenemos que mirar los detalles de la vestimenta del sumo sacerdote. Para muchos hermanos, esa es aquí la visión. Jesús como sumo sacerdote. Pero no va a coincidir su vestimenta y su forma de moverse. Lo más aplicable aquí es mostrar a Jesús como juez. Aquel varón que va a juzgar. Ese es su pinta. Ese es su aspecto. Jesús aparece como juez conforme a su palabra. En el verso 16 hay una declaración muy importante cuando dice: tenía en su diestra 7 estrellas. Para no desesperarnos, preocuparnos por demás, lo que vamos siendo llevados bajo su mano poderosa para estos propósitos eternos. Según el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, dice ahí, las 7 estrellas, un poquito más abajo, son los ángeles de las 7 iglesias. Si somos hoy los mensajeros del Señor, si somos los enviados del Señor, Él nos sostiene, Él nos respalda, Él nos guarda, Él nos cuida hoy. Por eso podemos seguir adelante hasta el tiempo que el Señor indique en su palabra. Según el verso 16 todavía dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Juez, entonces, va a juzgar entonces, ¿verdad? Dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice en el verso 15: y sus pies semejante al bronce bruñido. Juicio. Va a juzgar. Refulgente como en un horno. Y si el Hijo de Dios puede comprender, si cada uno podemos entenderlo, el verso 17, que dice así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Si tenemos esta revelación de Cristo, si podemos entender que Él es el juez, el que va a juzgar, si podemos tener claridad, hermano, que mañana nos presentamos, como dice su palabra, es necesario, dice, ante el tribunal de Cristo. Ya está el varón designado. No hay ninguna duda, no puede haber duda. Entonces, ¿por qué el creyente corre de su presencia en este tiempo? ¿Por qué el creyente huye ahora de la presencia de su Señor juez? ¿Verdad? Como queriendo salir de sus influencias, escapar de su mano. Cosa imposible, hermano. Sea bueno o sea malo, vamos a estar ahí en su presencia. Hallamos lo que hayamos hecho. Y aquí la diferencia va a ser esta: si ahora nos sometemos a este juez, si ahora caemos como muertos a sus pies, porque esta es la actitud más difícil para el hombre viejo, humillarnos completamente ante nuestro Señor juez. Y va a darse esta experiencia: y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Qué hermosa experiencia, hermanos, si ahora nos humillamos, si ahora nos acomodamos en su mano.
va a ser para seguridad, protección, consuelo, nueva fuerza, confianza. Si ahora Él pone su mano sobre nosotros y mañana nos levantamos delante de su trono, ¿se imagina lo que va a ser la respuesta, hermano? Si el creyente ahora se humilla ante su Señor y mañana va a presentarse para ver qué tiene para recibir de su Señor, nos va a dar una confianza plena, una confianza que le da una tranquilidad y reposo para presentarse ante su Señor juez aquel día. Porque si ahora Él no pone su derecha sobre nosotros para amparo, mañana va a poner su diestra sobre nosotros, pero ya no para amparo. El Hijo de Dios necesita tener ese discernimiento, hermano. Si la mano del Señor no es para bien hoy sobre mi vida, mañana va a ser en juicio. Eso es lo que viene diciendo. El fuego va a probar, decía, ¿verdad?, la obra de cada uno. Si hiciera el bien o si hiciera el mal, va a pasar por fuego, dice. Y cada uno según su obra, dice otra vez. Pues en estos puntos, hermano, hay bastante claridad en la palabra de Dios para aprovechar ahora lo que mañana puede ser totalmente de otra forma, de otra manera. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. ¿Cuántos vieron a Jesús? Y ya conoce que Jesús es el Señor y juez. Él es de vivos y muertos, va a juzgar a todos por igual. Si ya cerró su ojo antes o si no cerró todavía su ojo, mañana amanece delante de este juez, o por arrebatamiento o por resurrección. De pie ante Dios, dice la palabra, tal cual también nos corresponde a cada uno de nosotros aquí. Si el Señor pone su diestra sobre nosotros ahora y nos dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del infierno. Qué mejor, hermano, esta experiencia en este tiempo, porque mañana su mano va a ser muy dura y muy diferente al trato que aquí manifiesta la palabra. Y vamos a mirar nomás de vuelta la revelación del capítulo 6, de Apocalipsis 6, 3 y 9. Y ahí está la otra forma como probablemente puede ser su mano sobre el creyente. Y vamos a explicar por qué. Apocalipsis 6. Aquí en Apocalipsis 6 aparece 4 caballos. Los 4 caballos indican el comienzo del juicio de 7 años hasta su cierre. Los 4. Si la iglesia va hasta el segundo, que es lo más seguro, porque la iglesia dijimos que va hasta la mitad de los 7 años. Entonces corresponde el primero y el segundo. Y vamos a leer lo que sucede en el segundo caballo, que aparece en Apocalipsis 6, el verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Verso 4. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué les parece esta experiencia? La mano del Señor para consolar, para bendecir, para amparar, ya no está aquí como estaba al comienzo ahora. Va a haber un cambio completo. Por eso dice: en el verso 14, y al que lo montaba le fue dado poder.
Ahora mismo no tiene poder. Ahora la mano del Señor es para bien, en misericordia. Son nuevas cada mañana para disfrutarlo en gran manera este tiempo. Pero mañana cambia. Llega el momento y va a cambiar. Por eso dice, se le dio. Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Y cómo va a ser aquello? Y como ya está en acción ese misterio, podemos entender. Pueblos enteros sin paz ahora. Naciones enteras sin paz. Naciones enteras queriendo salir a cualquier lado menos quedarse en su país. Así va a ser, bueno. Es apenas principio de dolores, dice la palabra, de lo que ahora pasa. O alguno de aquí piensa vivir en Venezuela, por ejemplo, ahora. No escuché todavía por ningún lado. Me gustaría ir a vivir en Venezuela. Me gustaría ir a vivir en Irán. No escuché nada de eso. Y eso es apenas principio de dolores. Apenas el comienzo. No es todavía, como dice la palabra de Dios, se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. No sé cómo una familia ahora va a ir a reclamar en Venezuela que murió, mataron a su familiar y quiere ir a tener justicia. Imposible, ¿verdad? Hace poco en México mataron 5 o 6 de una misma familia, una familia mormón. ¿Y quién va a ir a pelear que haya justicia ahora por esos 6 muertos en la misma familia? Imposible. Entonces, lo que estamos viendo es apenas principio de lo que va a darse en toda su extensión más adelante. Entonces, el creyente escoge ahora ser sostenido, amparado y bendecido por su Señor y aliado por el juez. Mañana es otra cosa, es otro ambiente. El Señor nos guarde, hermano, y nos dé sabiduría para aprovechar de la mejor manera nuestro hermoso tiempo. El verso 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Tenían todo el privilegio y llamamiento para ser arrebatados. Para ser arrebatado. Por eso dice en el Evangelio, aquel que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a lo declarado por Dios, el tal recibirá mucho azote. Entonces sale de esta expresión cuando dice puso su diestra sobre mí, me consoló, me animó, me reanimó, me fortaleció. Es muy diferente este ambiente cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces Apocalipsis 3:10 miente. Entonces, ¿dónde está? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. No hay ninguna mentira. Solo que uno aprovechó y otro no le dio mucha importancia. Y Dios es justo, ¿verdad? Él es juez justo y va a juzgar de la manera como está delineado en su palabra y demás, como ya nos enseñó abundantemente. Es muy, muy importante, hermano, ir hacia estos puntos conforme a la palabra de Dios. Romanos 2:16, ya conocemos muy bien de esta referencia, pero necesitamos seguir respaldando de la manera como Dios declara. Hablando aquí el apóstol enviado como mensajero a la iglesia de los gentiles, que somos nosotros. Por eso aquí el mensaje a los romanos. Nosotros somos de esa línea, venimos de esa línea.
Pablo le decía a estos hermanos de Roma: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, por aquel varón designado, por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Yo, como perito arquitecto, dejé todo el mensaje para la iglesia. Entonces nosotros tomamos el mensaje y aplicamos. Malaquías 3:16, acerca del libro de memoria de Jehová, con bastante claridad. Malaquías 3:16, si tienen a mano, adelante. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amén. Ahí está claramente. Jehová vio, escuchó, oyó y queda registro. Fue hecho el libro de memoria. Por eso Mateo dice: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios. Esa es la palabra ociosa. Pero me te jugué, a veces con una idea real, pero de toda esa palabra dice, delante de Dios, Jehová vio o oyó, y fue hecho el libro de memoria. Por eso al final fueron abiertos los libros. ¿Cuándo va a comenzar el juicio? Según Timoteo 4:1. Si tienen a mano, leemos rápidamente, así vamos más rápido. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Qué claridad, ¿verdad? Va a juzgar a vivos y muertos. ¿Cuándo? En su manifestación, cuando va a comenzar su reino. Apocalipsis 11, 17 y 18 es nuestro tema principal aquí. Por eso puse resaltado esta referencia. Hacia dónde vamos encontrándonos con esta realidad. Apocalipsis 11, 17 y 18. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado en el cumplimiento final de este tiempo. Jesús toma su poder, el dominio y reina. Por eso más adelante ya afirma, dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, dice en varias referencias. El verso 18, el resultado de esta toma de decisión divina con Cristo. ¿Qué va a pasar? Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Dos líneas de guerra, ¿verdad? Se airaron las naciones. Por eso dice: y los reunió en un lugar llamado Armagedón. Se airaron las naciones, y por siempre ahí se la Hijo de Dios automata la gobierno. Ahí se la creyente escuela y por reinata. Porque Israel tiene que ser cabeza, y porque Dios dispone, Dios dispuso. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Enojo de arriba a abajo, enojo de abajo hacia arriba. Va a haber fuego cruzado entonces, ¿verdad? Y si el creyente queda en medio de ese tiempo,
Si el creyente queda en medio de ese fuego cruzado, si no es de arriba, va a ser de abajo. Por eso la importancia de buscar y conocer la verdad de Dios para nosotros. Y si hay alguna posibilidad de escape, si hay alguna esperanza, prendernos y abrazar esa promesa. Y gracias a Dios hay bastante promesa, bastante verdad revelada, hermano, para enseñarnos a nosotros. Visión del reino de Cristo. Se enojan las naciones y Dios también resuelve desarrollar todo su juicio, porque ella está enojado. Jehová está, dice, airado contra el impío todos los días, dice en el Antiguo Testamento, todo el día. Pero su misericordia ahora hace de que se ataje. Pero va a llegar un tiempo que ya no se va a atajar más. No va a aguantar más. La descendencia de Caín y Set, después de Abel, avanzado mucho tiempo, hasta que dice Dios, ahora sí que ya no quiero hacer más nada de esto, y voy a tener que enviar un juicio. Y envió el juicio del diluvio. Dios ya no soportaba más, dice. Jesús aparece, dice, así como pasó con Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre, en juicio, de la misma manera, pero va a ser en ese tiempo de juzgar. Por eso, parte de doctrina bíblica para nosotros también, aún para la iglesia, hay un título llamado Juicios y Recompensas. El creyente escoge, el creyente va a elegir o lo uno o lo otro. Y seguramente vamos a entrar un poco más sobre estos puntos más adelante. Ya venimos viendo bastante de juicios o recompensa para el creyente. Y algo ya entendemos por qué juicios o por qué recompensa. Pero la palabra de Dios es amplia y hay suficiente para ver sobre estos puntos. Finalmente cada uno toma su elección y decide por cuál optar. Como suelo decir, el creyente se está preparando para ser arrebatados o se está preparando para el juicio. Dos salidas nomás. Bien definido, bien aclarado en la palabra. Entonces yo estoy entrenado para ser recompensado mañana o me estoy entrenando para ese tiempo. La visión del reino de Cristo: se airaron las naciones y tu ira ha venido. Enojo cruzado. No desearía quedar en ese tiempo cuando ocurra aquello. Y el Señor me promete, como a cada uno de nosotros aquí. 1 Pedro 4, 16, 17 y 19. ¿Tienen a mano? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, porque Jesús dijo: el que no toma su cruz y va en pos de mí no puede ser mi discípulo.
Y si tomamos la decisión correcta, va a traer su consecuencia. Jesús fue muy rechazado hasta la muerte. Y Jesús dijo, si a mí me rechazaron, también a ustedes, ¿cuánto más a vosotros? Pero a veces hay sufrimiento que no viene por ahí. Por eso, la palabra de Dios dice, el verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero si mi sufrimiento no es por obedecer la palabra, por amar al Señor y su obra y su pueblo, si mi sufrimiento es por entremeterme lo ajeno, dice por ahí, ese sufrimiento es innecesario. No vale la pena sufrir de esa manera. Por mi desobediencia al Señor, por mi desacuerdo con la familia y tomé una decisión inapropiada. Hice por mi familia, dice. No, está haciendo uno por uno mismo. El golpe va a recibir él, no su familia. Porque hay trato muy personal y muy individual de cada uno delante del Señor. El Señor pueda abrir nuestros ojos de entendimiento, hermano, y aprovechar Apocalipsis 1, 16, 17, 18. Que la mano del Señor sea para bien sobre nosotros ahora, pero con una debida humillación ante su presencia, y ahí esperar al Señor y su venida, para que cuando Él venga, de ahí nos levante para darnos recompensa, no para anunciarnos que hay más juicio, más golpe todavía. Así de sencillo, hermano, es el plan y propósito de Dios y su llamamiento para nosotros. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Apocalipsis 1:13. Jesús en medio de los 7 candeleros de oro. Ya comenzó. No se tiene que cerrar entonces el libro antes que arreglemos cuenta con el Señor, ¿verdad? Porque si queda cosa pendiente, Dios es juez justo, dice su palabra. Él tiene como tratar con nosotros. A lo mejor cuesta explicar desde nuestro término, hermano, pero queremos dar esa idea, porque es lo que la palabra de Dios va indicando, lo que la palabra de Dios va mostrando. Apocalipsis 10, vamos a leer alguna referencia más aquí, aparte de los versos 10 y 11. Antes de que se cumpla este capítulo, necesitamos entender los que ya venimos compartiendo. Antes de que llegue este momento, porque aquí el anuncio es: el tiempo ya se fue, oportunidad no hay más. Antes de que venga esta declaración de Dios, hay tiempo para nosotros. Es la maravillosa oportunidad de Dios para nosotros. Vi descender, dice el verso 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Viene con la expresión: no más diluvio. Y su rostro era como el sol. Apocalipsis 1, 16, 15 y 16, por ahí leímos. Como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hay mucho que piensa que va a desafiar a Jesús cuando Él venga. Qué tontería, ¿verdad? Mirar por el sol al mediodía, mirar el sol. ¿Si cuánto tiempo puede mirar? Sin lentes, sin nada, mirar el sol. ¿Cómo quedamos? A oscuras.
en un ratito. Y el rostro del Señor es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ni siquiera vamos a poder pestañear abriendo los ojos para mirarle fuerte. Dice, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Donde pisa, va a ser para purificar, para limpiar, y va a delimitar su terreno. Aquí mando yo, la cena que él tiene. Ahora tranquilo, puede decir Señor, Señor, y no hacer mucho, ¿verdad? Ahora todavía puede el hombre hasta burlarse de Dios. Ahí va a ser diferente. El verso 2. Tenía en su mano un librito abierto. Todo el libro de Apocalipsis, desde capítulo 4 hasta el 19. El juicio comienza capítulo 4 y termina capítulo 19. Y ese librito abierto, solamente él podía abrirlo, dice en el capítulo 5. Nadie otro podía abrir. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre las naciones y el izquierdo sobre la tierra prometida. Esa es la explicación ahí. Puso su pie derecho sobre el mar o las naciones, pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas. Y su pie izquierdo sobre la tierra prometida, Israel. Aparece y pisa. Y él va a pisar fuerte. Él viene para pisar fuerte esta vez. Por eso en el capítulo 19 aparece ya en caballo blanco. Y con justicia juzga y pelea. Su nombre es el Verbo de Dios. Y es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así aparece aquí. Entonces todas las naciones ya toma dominio, y aún de la tierra prometida. Por eso dice, y se airaron las naciones. Su ira ha venido. Dos enojos. Porque Jesús viene a tomar dominio de todo el mundo. ¿Cuándo entregó ese dominio al mundo? ¿Recuerdan? ¿Desde qué momento? Desde Nabucodonosor. El reino del norte terminó en Asiria, cautivo. El reino del sur termina en Babilonia. No hay más Israel cabeza de naciones. Terminó. Las naciones, empezó su oportunidad. Dios quita, dice, de Israel y entregó a los gentiles. Por eso dice en el Evangelio, Israel será pisoteado por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Esa indicación aparece. Por eso pone su pie derecho sobre el mar, naciones, pueblos, lenguas, dice en Apocalipsis, cuando dice las muchas aguas. La tierra también toma dominio de la tierra prometida. Él no era el legislador. Hasta ahí. Ahí dice que todo el mundo está bajo el maligno. Hasta ahí. Todo el mundo está manejado por el mal. Todo lo que vemos. Hasta ahí. Pero él aparece con lo que se va a ejecutar de Apocalipsis 4 al 19. Y se va a enojar el mundo. Porque estaba en su mano, en su poder. Ellos ponían reyes y bajaban. Levantaban y bajaban reyes hasta ahí. Pero ahí en adelante ya no van a poder más. Entonces opata la democracia. Opata.
Porque la democracia es sinónimo de cada uno hacía lo que bien le parece. Esa es la democracia. Entonces va a ser diferente cuando llegue el momento que Dios gobierne. Muchos le llaman la teocracia. Y capítulo 10 empieza, termina la democracia y comienza la teocracia. Jesús asume el poder y se presenta como el dueño, como ha sido desde el comienzo. Y dice el verso 3: y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Qué les parece ese tiempo? ¿Te gustaría estar aquí? ¿Aquí abajo? No, ¿verdad? El Señor nos añada mayor gracia y abra nuestros ojos de entendimiento. Como ruge un león, pero de enojo. Me gusta una expresión, un escrito por ahí, si alguien se enoja, dice, porque declaramos la palabra de Dios como es, no nos preocupemos. ¿Y por qué? Porque el hombre ha estado haciéndole enojar a Dios por años. Y ahora hasta procuramos alivianar la palabra, acomodar la palabra de Dios para que no sea tan pesado a uno. No, es tiempo de declarar como es, tal cual Dios ha establecido. No es tiempo de adulo, ¿verdad? Necesitamos tener claridad de lo que Dios dice, de lo que Dios afirma. Necesitamos tener claridad que va a tener recompensa y que va a tener juicio. Estamos hablando de la iglesia, pero siempre diferenciando juicio con misericordia, juicio o disciplina como para un hijo que ama. Es lo que toca al creyente. Un poco diferente o muy diferente a aquellos que no son redimidos. A los no creyentes sí, ya es juicio sin misericordia. Verso 4: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, para ese momento, para ese día, a lo mejor ya nos iba a asustar y mover el piso diferente, si ya tenía acá declarado. Verso 5: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. ¿Y quién le va a hacer bajar su mano en aquel tiempo? ¿Verdad? ¿Quién le va a decir? Dice, ¿qué haces? Dice Job. ¿Quién va a decir a Dios cuando decide hacer algo? Imposible. El más valiente en aquel tiempo va a temblar de un modo que nunca pensó. Va a languidecer de un modo que nunca pensó. Hay mucha mano fuerte en este tiempo, tan fuerte que el niño necesita del Señor. Y vamos a ver qué tal fuerte en aquel tiempo, ¿verdad? Qué tal su fuerza en aquellos días. Ahí vamos a ver si realmente puede seguir con su actitud de indiferencia y de falta de humillación al Señor. Verso 6: su mano levantado al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no va más. Nuevamente, ¿quién va a poder decirle a Dios no vamos? Y un poquito más todavía, ¿verdad?
¿Quién me decía el Señor? No, aquí vamos a ir todavía. El tiempo de la gracia hasta aquí. Por eso cambia totalmente el ambiente. Cambia toda la escena. Muchos van a no entender muy bien lo que pasa. Porque un Dios tan amoroso va a enviar tanto juicio. ¿Qué Dios más injusto? Pensamiento de alguna hora. El injusto soy yo, de haberme dado tanto tiempo, tanta oportunidad, tanta gracia, y yo menosprecié mi hermoso tiempo y hermoso momento que el Señor me regaló. Es gracia sobre gracia la bendición del Señor con nosotros en este tiempo. Levantó su mano al cielo y juró y dice: hasta aquí nomás. Dios es soberano. El fiel justifica a Dios en su obra. Cualquiera sea lo que Dios decide, el hijo fiel dice: amén. El derecho es tuyo. El señorío es tuyo. El reinado es tuyo. Yo lo más que puedo hacer es caer como muerto a sus pies. Señor, sea hecha tu voluntad conmigo. Heme aquí, Señor. Ya no me quiero equivocar más. El mal que había hecho no haré más, dice Job. No haré más. Mi forma de vida que no te agradaba, Señor, quita. Eso es caer como muerto a sus pies. Si me levanto en el día, hace mediodía recuerdo que tenía que haber orado a la mañana, ¿verdad? Llegó la noche, al día siguiente me olvidé que tenía que también agradecer al Señor por el día que ya se cerró. En una semana hay 1, 2, 3 cultos. Me olvidé de los 3 cultos, ¿verdad? Pasa, ¿verdad? Hay hermanos que no pasó nada. Sí, una semana nomás. Y así llegamos 15 días. Cuando ya nos acostumbramos, un mes, no hay problema. Y más también. El Señor nos dé sabiduría, hermano. Nos añada esa gracia para animarnos todos juntos, alentarnos todos juntos. Ahora que es el momento, que es el tiempo de disfrutar de lo mejor de la obra de la gracia de Dios, hermano. Empezamos con un hermoso día el viernes. Ayer, hermoso día. Increíble. Ni mucho calor. Y a la noche un fresco de lujo para descansar. Hoy otra vez. Abundancia de alimento espiritual. Abundancia de alimento con vino y todo ahí hacia atrás, ¿verdad? Quería más, podía comer más. Hasta anoche. Y la actitud del creyente es: Señor, no me diste cuidado. Fácilmente. El Señor no tuvo yo tanta oportunidad como el hermano José, ¿verdad? No, aprovechamos o no aprovechamos nomás. Esta iglesia seguramente tenía que estar cerrado de lleno de gente, de hermanos, desde viernes hasta hoy al mediodía. Repleto tenía que estar. Pero esa es la medida de nuestra respuesta al Señor y su palabra. Ahí reflejamos la realidad, hermano. Ahí manifestamos lo que realmente es hoy nuestro trato con el Señor y el Señor con nosotros. Así es, ¿verdad? Duele un poco. Es duro en alguna forma de decir. Pero ¿qué vamos a hacer? Es la realidad. Es lo que la palabra del Señor va mostrando.
seguramente va a haber una confusión y un enojo masivo cuando el Señor se levanta y dice: todas las naciones bajo mis pies, la tierra prometida bajo mis pies, y el tiempo de la gracia está aquí. Y ahí va a haber sorpresas terribles, seguro. Pero el Señor va a decir: ahí estaba mi palabra, ahí estaba dentro de los mensajes, desde temprano y sin cesar. Así es, hermano. El trato de Dios, su plan, su obra para con nosotros. Cada uno necesitamos doblar rodilla más que nunca ante el trono de la gracia. ¿Qué dice Hebreos 4:16? ¿Podemos leer Hebreos 4:16? ¿Por qué tengo que doblar rodilla ahora? Yo no tengo mucha necesidad ahora, parece que tampoco mañana voy a necesitar todavía, pero algo dice ahí esa referencia. ¿Qué tiene a mano, por favor? ¿Cuándo va a ser ese oportuno socorro en que podemos realmente tener necesidad real? Un poquito más adelante, ¿verdad? Oportuno socorro, para cuando podamos clamar y el Señor oír nuestra voz. Pero dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahí hay un mayordomo, ahí está el gerente en el supermercado de Dios al frente. ¿Y quién es ese gerente? El mayordomo ahí, que va a darnos todo lo que necesitamos ahora. El mismo varón designado para juzgar mañana. Ahora es el que va a darnos todo lo que pedimos, todo lo que necesitamos. Acerquémonos ahora, dice. Nuestra necesidad ahora todavía no indica lo que realmente mañana vamos a necesitar. Parece que no necesitamos tanto ahora. Mañana sí podemos necesitar diferente. Para los que van quedando un poco más retrasados en adelante, ya no hay visión con frecuencia. Ya se prohibió todo el estudio y lectura de la Biblia. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? Si sabemos la Biblia de tapa a tapa, por afuera, ¿verdad? Pero dice: yo sé la Biblia de tapa a tapa, y conoce por afuera, no por dentro. Por eso dice: bienaventurado el que lee, va a tener el privilegio, va a tener la bendición, de un modo muy diferente para muchos otros. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, Apocalipsis 16, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Y qué va a pasar ahí? Verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios, lo que parecía que nunca va a pasar, parece que no es tan cierto. No estoy seguro que eso sea así. Así a veces nuestro pensamiento humano, ¿verdad? Nuestro razonamiento humano. El misterio de Dios es llamado también el reino de Dios en misterio. Por eso, bienaventurado el que no vio, pero creyó. No vimos antes. Hay muchas cosas que no entendemos todavía, pero necesitamos confiar en nuestra cabeza, Cristo. Necesitamos confiar que Él es el que dirige su obra, su pueblo,
su cuerpo, que somos nosotros, y poner toda nuestra confianza en Él. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El tiempo se corta, según el verso 6. Pero se corta según los misterios de Dios. Por eso necesitamos entrar en las profundidades de Dios en este tiempo, en la cosa profunda de Dios ahora. Se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Ellos hablaron, dice, desde temprano, sin parar. Tenemos 68 libros, serie de libros para informarnos. Gracias a Dios por darnos momentos apropiados, momentos dichosos para enriquecernos claramente en ella. El verso, ahora sí, verso 10 al 11. Teniendo esta realidad, teniendo toda esa escena, teniendo con claridad de ese plan que según Dios tiene para definir, pero ya todo afinado, todo enfocado, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Esto es lo que estamos haciendo. Tomamos de la mano del Señor su verdad y aplicamos a nuestra vida. Recibimos como palabra del Señor. Recibimos como mensaje del Señor para nuestra vida. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, porque es la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, porque habla mucho de juicio y más juicio. Bastante amargo, es duro, pero es la verdad de Dios, es su mensaje. Cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hasta no nos animamos a hablar de juicio. Pero si Dios abre la puerta, por eso dice el verso 11, y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Conviene que profetices todavía. El libro de Apocalipsis es profecía, sí, ¿verdad? Completamente profético. Pero los hermanos dicen, no, hay que tocar este libro. Este libro es medio peligroso. Este libro es un libro difícil. Entonces, la actitud de yo no quiero tocar temas de juicio. No quiero todavía que Dios me hable en juicio. Puede ser que sea esa una de la actitud. O en sinceridad también, no sé cómo aplicar este libro. Pero gracias al Señor podemos en parte ya profetizar. Porque en parte conocemos, dice la Escritura, en parte profetizamos. Y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Si vamos a profetizar de este libro, hermano, como decíamos al comienzo, tan importante es recibir, aprender, vivir y también compartir, también enseñar. Porque si queremos enseñar sin entender mucho y sin vivir, no vamos a enseñar mucho, no vamos a convencer mucho. Por eso, hermano, la importancia de habernos encontrado por lo menos tipo 3 días estos días. Cuando es una escuela intensiva, un estudio intensivo, o es diferente a cada uno. El mismo estudio, ya tomáramos por un mes. Voy culto yo veré estos días. Por lo menos 8 cultos, ¿verdad? Más o menos. Ya desarrolláramos en 8 cultos, uno tras otro, cada mes, cada tanto.
Es diferente que hacer intensivo como esta vez, como ya hicimos la otra vez. Por mi lado, me lo doy gracias al Señor por habernos dado este hermoso tiempo para alentarnos, compartir junto el camino del Señor y tener claridad qué más tiene el Señor mañana, y darnos este tiempo maravilloso de aprovechar estos momentos. Y desearíamos que esto se repita inclusive en algún momento, con la ayuda del Señor, y así seguir aprovechando la obra de la gracia de Dios para con nosotros, porque su palabra dice: es necesario que profetice todavía, mientras el Señor da oportunidad, mientras el Señor nos regala tiempo. Palabras que van a ser dulces, porque es la voluntad de Dios, pero va a amargar todavía ahí adentro, va a quebrantar al hombre viejo, va a cortar al hombre viejo, pero no hay necesidad de más. Mejor que el hombre viejo sea cortado ahora que mañana, mucho mejor. Y estoy agradecido, muy agradecido al Señor por lo que nos está proveyendo, por lo que nos está dando hasta aquí. Vamos cerrando nuestro estudio de esta semana. Por mi parte puedo decir que ha sido una bendición grande poder compartir juntos, una ayuda divina grande, porque es lo que yo necesito y pienso que es lo que mi hermano, mi hermana necesita, porque podamos aprovechar de la mejor manera lo que todavía el Señor quiere hacer con nosotros en adelante. Llega el momento que Jesús dice: yo soy ahora el Rey. Eso es lo que indica. Pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. No hay parte del mundo o de la tierra prometida que no cae bajo sus pies. Ahí comienza. Si seguimos esta línea, vamos a ir de vuelta a capítulo 4, verso 2, donde va a aparecer ahí Jesús tomando su propio trono. Apenas pasa el capítulo 2, verso 4, y después capítulo 2, verso 6, ya están ahí con él los fieles. Capítulo 20, verso 4 viene muy después. Acá debería seguir Apocalipsis 4, verso 2, verso 4 y verso 6. Para completar esta escena, Jesús toma el gobierno de los siglos. Y capítulo 20, verso 4, ya terminó los 7 años. Ya se definió todos los 7 años de juicio. ¿Podemos leer lo que dice ahí? Por favor. Y vi tronos. 4, sí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años después de esta determinación, ¿verdad? Jesús pone el dominio sobre la tierra prometida, sobre las naciones, y comienza su reino por 1000 años. Por eso sigue de aquí a acá. Pero desde aquí hasta acá hay 7 años de juicio en este intervalo.
trono establecido en el cielo, ya conocemos, ahora ya no vamos a leer esto, muchas veces ya leímos. Capítulo 4, 1, Juan es llevado arriba y encuentra un trono establecido en el cielo. En el verso 3, podemos leer por lo menos el verso 3, si tienen a mano, para tener idea de aquel trono. ¿Qué pinta va a tener? ¿Qué aspecto va a tener? ¿Está bien? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Hasta difícil explicar, ¿verdad? ¿Cómo explicar eso? Porque está dentro de cosas que ojo no vio ni oído oyó. Apenas podemos tener una idea del reflejo del trono de Cristo que se estableció en el verso 2. Se establece el trono en el cielo para dar comienzo al cumplimiento del misterio de Dios que se consuma. Luego vamos a encontrar las diferentes filas de creyentes llegando al cielo. No es como los hermanos nos enseñan. Un arrebatamiento, se fue todo y el resto al fuego eterno. No indica eso. La palabra profética que Pedro decía más segura. Entonces, si hay una primera fila, serían los versos 4 y 6, que se suman a aquel trono que se establece. Ya leímos mucho del verso 4 y verso 6 también. Junto al trono y alrededor del trono va tomando su lugar. Lo que aquí dice, los que recibieron facultad de juzgar. Son los primeros que están arriba. Los dignos de disfrutar de estos privilegios. Estos que subieron al capítulo 4, verso 4 y verso 6, los que están junto al trono y alrededor del trono, salieron de Apocalipsis 2.10 o Apocalipsis 3.10. Así podemos leer. ¿Por qué están? En un trono establecido en el cielo, junto al trono y alrededor del trono de Cristo. Apocalipsis 2.10 da una explicación y capítulo 3, verso 10 da la otra explicación. A ver. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta, La corona. y yo te daré la corona de la vida. Por eso dice, recibirá recompensa. ¿Qué recompensa? La corona de la vida es uno de ellos. Tronos es otro de ellos. Ser guardado del juicio es otro. Salir antes del juicio, esa es otra recompensa. Capítulo 3, verso 10. Por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Qué invitación más maravillosa, ¿verdad? Más gloriosa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Escuchaba estos libros antes de estos estudios, no sé cuántos años habré tenido. Obramos la juicio, se yupita ahora ahí, a Cañizui. Así de infantil es nuestro pensamiento. Sí, se yupita, o si nos ataca a Uy, yupita, Uy, a Cane. Vamos, él 7 años y a Cane ya. La habitación era 7 años. Así de tontería es nuestro pensamiento. Así pensamos cuando niños. Y así pensamos nuestra niñez espiritual. Infantilmente. Tontería. La palabra de Dios dice, y no escaparán. Y se voy a escapar, decía, ¿verdad? No escaparán. Entonces, está junto al trono y alrededor del trono, porque fue fiel hasta la muerte, o estuvo en su fidelidad hasta
encontrarse cara a cara con el Señor y fue arrebatado. Otra fila. Ya leímos mucho también del capítulo 7, verso 9. De una multitud innumerable de todas tribus, pueblos, lengua, nación en el cielo. Un grupo diferente de los grupos que encontramos aquí. El capítulo 4, verso 6 habla de un mar de vidrio preparado como una gran plataforma por una multitud a ir ahí. Una multitud innumerable va a esa plataforma. Después del capítulo 14, de vuelta a otro grupo, a ese lugar. ¿Y por qué va de un modo diferente este grupo? Capítulo 7, verso 9 habla de que tenían solamente vestiduras blancas. No tiene trono, no tiene corona. Creo que ahí dice con palmas en la mano. ¿Podemos leer? Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahí está. Vestido de ropas blancas porque son salvados. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Salió de la gran tribulación, dice el capítulo 7, un poco más abajo. Creo que verso 13 o 14. 14, ¿podemos leer? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Por qué sale de la gran tribulación si aquí hay una promesa maravillosa? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Una prueba que va a venir sobre el mundo entero, pero al final sale de la tribulación. ¿Qué pasó ahí? ¿Falló Dios? Fallé yo, ¿verdad? Dios no falló, Él me avisó. Me dio todo el programa, todo su plan bien definido. Yo no acaté su plan. Hermano, si nosotros no avisamos al pueblo, seguramente Dios va a tener como definir. Dios es justo, pero tampoco tenía que estar al alcance del creyente la Biblia, ¿verdad? Ahí puede ser que haya un poco de excusa, pero la Biblia está en nuestras manos, el Espíritu Santo a nuestro favor, y Él os enseñará las cosas que habrán de venir, la palabra y el Espíritu Santo. Por eso, en la porción de Efesios 6, el verso 17 decía, la espada del Espíritu, que es la palabra. Van juntos. Si no hay la palabra de Dios en mi corazón, el Espíritu Santo no tiene nada que hacer conmigo, porque su espada es la palabra. Está la palabra en mi corazón, pero ignoro la obra del Espíritu Santo. Muy poco progreso va a haber en este cuerpo. Tiene que ir los dos juntos. Bueno, ¿y por qué este grupo entonces, habiendo toda una promesa de Dios, o fiel hasta la muerte, o amando la palabra del Señor hasta que el Señor aparezca? Este grupo entró en la tribulación. Ahora vamos a leer lo que el juez ensayó, una forma de juzgar. Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis es lo que el juez ensayó, cómo va a ser aquel día del juicio, cómo va a juzgar, en qué manera va a juzgar. Ya tenemos aquí algo, ahora vamos a tener algo más. Segunda fila,
Este en realidad es capítulo 2. Disculpe, esto es capítulo 2, versos 13 y 14. Adelante, por favor. Apocalipsis 2. Yo conozco tu obra y donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no ha negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así encontró el juez a una iglesia en el mundo, enseñado que no hay problema, el creyente puede moverse en el mundo como cualquier otro. Ahí, así enseñó Balaam. No pudo maldecir al pueblo de Israel, pero le dio una recomendación al rey. Le dice: si tu hijo, si tu hija pasa en el campamento de los israelitas van a tomar tus hijas y van a emparentarse, y ahí Israel va a perder su fuerza. Esa fue la recomendación de Balaam. Por eso ahora la semembringo y novio impío, o la semembringo y novia impío. ¿Está poniendo problema con allá? Así nomás. Y vamos a ver si es así. Si es así nomás. Mi hermano mayor, siendo creyente, se casó con una impía. En un tiempo en que había sido la paz, yo predicaba por nada, veía. Sí decía. Se casó y se juntó no sé cuántas veces ya hasta ahora. Así nomás, en el pensamiento humano, ¿verdad? Y lo mismo, tengo hermanas que tomaron la misma decisión. Ya algunos de los hijos de mi hermana son ya creyentes, su marido impío. Su hijo se va a la iglesia, su papá agarra y le lleva en alguna actividad, cualquier lado si es posible, para no ir a la iglesia. No es joda. Ahora y mañana peor, ¿verdad? Sus hijos se quieren congregar. El papá prepara actividad para que no venga a congregarse su hijo, porque es impío. Mora donde está el trono de Satanás, en un estire y afloje con el enemigo. El enemigo dice: no, es mío. Y la hermana creyente dice: no, no, es del Señor. No, no, es mío. Y el hijo no sabe para dónde ir, ¿verdad? No sabe qué hacer. Hay una porción en el capítulo 3, una determinación del juez. Capítulo 3, verso 2. Sé vigilante, dice el Señor a esta iglesia, y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Recuerdan esa expresión de Pablo? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. 1 Corintios 5. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, dice. Y es aquí la expresión. Sé vigilante, está hablando a creyentes. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La determinación del juez. ¿Es diferente a esta expresión aquí?
Muy diferente. ¿Dios hace acepción de personas? No. No hace. Dios es justo. Entonces, aquí obra con justicia, fiel hasta la muerte. Aquí obra con justicia. Amó la palabra de su paciencia y Dios responde su promesa. En esta parte, ya, principalmente aquí, porque esto ya está en el cielo. Aquí, capítulo 2, verso 13, un creyente viviendo en el mundo. Capítulo 3, ya tiene que prepararse para enfrentar la muerte, porque ya no decidió salir de ahí. Hay mucho respaldo para mirar eso. Hay que ir a Apocalipsis 18, 4 y 5, donde le dice: salid de medio de ella, para que no seáis partícipe de su pecado, ni seáis parte de su plaga. Esto va a ir mencionando aquí. Conforme a la palabra de Dios. Entonces hay una primera fila, o si no nos gusta la expresión fila, hay un grupo, aquí hay otro grupo diferente, que va a llegar en tiempo diferente, en la presencia de su Señor cuando llegue el llamado. Entonces el Señor dejará y el que no toma su cruz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Es un poco más profundo ahí, porque se orienta más bien a uno que quiera servir al Señor. Pero aquí es un poco más genérico, un poco más general, pero tiene que ver en gran medida esa expresión. Capítulo 14, verso 1 al 4. Decíamos que este grupo es el último que llega al cielo como grupo, que forma parte del grupo de la iglesia de Jesucristo. Es el último grupo que sube arriba. Y más bien, en ese tiempo, es la porción que recién adelantamos del capítulo 3, versos 1 y 2. Vamos a esta porción de 14 de Apocalipsis 1 al 4, y con esto vamos a ir cerrando nuestro mensaje. Apocalipsis 14. Esto se originó en el capítulo 7, cuando fueron sellados los 144,000. Aquí dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El capítulo 7 está sobre la tierra. Aquí el capítulo 14 ya está en el cielo. Verso 2: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y tocaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Muy importante entender esto, hermano. Este grupo va y le encontramos allí delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Parecería que el capítulo 7, verso 9 está. Podemos leer capítulo 4, verso 6 un ratito. Capítulo 4, verso 6. Por favor. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Amén. Delante del trono una plataforma toda preparada. Capítulo 7, verso 9 es uno de los grupos que llega a ocupar ese lugar. Y capítulo 14, verso 1 en adelante. Entonces, junto al trono, alrededor del trono y
A ver. Delante del trono. Hasta el capítulo 14 ya está bien ocupado esa plataforma que aparece todavía vacío aquí. Porque cada uno va a ir tomando su lugar en su debido momento, en su debido tiempo. 144.000 completar la... Pero voy a completar la iglesia. Erika, tú ya pensaste. Capítulo 21, 9 al 12. Apocalipsis 21, 9 al 12. ¿Por qué decimos que con ese grupo que corresponde a los hijos de Israel se completó la iglesia de Cristo arriba? Y vamos a leer Apocalipsis 21, 9 al 12. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Verso 12, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Aspecto judío, pinta judía, 12 apóstoles. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así va, después de 3 va. ¿Qué completo otra vez 2? Entonces, algún hermano agarra este tema, este punto, y dice: los 144.000 son los únicos que van al cielo. Los 144.000 ya se completó, y usted está soñando ir al cielo. Si alguno dice, no. Los 144.000 que aparece aquí como 12 y 12 y 12 subieron recién el capítulo 14, completaron. Entonces vemos solamente el muro de la Nueva Jerusalén desde aquí, solamente la parte de afuera. Por eso junto al trono y alrededor del trono no se ve aquí, porque queda en el centro. Miramos la Nueva Jerusalén de hacia el muro, y la pinta del muro es solamente judío. Por eso que para algunos es solamente 144.000 y nadie más, porque no entiende la manera como progresa la revelación de la palabra de Dios, cómo va avanzando, cómo comienza, cómo sigue, y cómo se desarrolla y cómo termina. Amén. El Señor nos bendice, hermano, muy ricamente. Nuevamente muy agradecido por el propósito que el Señor nos tiene, su amor que todavía nos alcanza en su mucha misericordia.